Un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Abdón Rivero y nos encontramos una vez más en una entrega de la entrevista contextual. La entrevista contextual es un programa patrocinado por la Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales, una red que llega a los países de habla hispana a todos los psicólogos interesados por las terapias psicológicas de tercera generación. Al día de hoy, nuestra red de habla hispana está conformada por psicólogos y psiquiatras interesados por las terapias contextuales. Nuestro grupo está conformado por psicólogos y psiquiatras de diferentes partes de países de habla hispana y psicólogos que son docentes, investigadores, terapeutas, conferencistas interesados por conocer un poco más por nuestras terapias contextuales. Estos conferencistas y psicólogos, investigadores, psicoterapeutas interesados están en diferentes países de habla hispana como Panamá, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Cuba y España. También llegamos a psicólogos hispanohablantes en Canadá, Portugal y en otros países. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes el tema habilidades clínicas del psicólogo en las terapias contextuales. Para esto tenemos una invitada muy especial de España, la doctora Marisa Páez Barrina, a quien vamos a llamar en este momento. Buenas tardes, Buenas, ¿qué tal? mucho gusto. Bienvenida a nuestro espacio de entrevista contextual en la red de habla hispana de psicólogos contextuales. Queremos contarles a nuestros invitados quién es la doctora Marisa Páez. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Almeida y máster en psicoecología por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora con diversas instituciones y coautora del libro La aceptación psicológica, qué es y por qué se fomenta en terapia, y otros manuales sobre aplicaciones de habilidades clínicas. Directora y psicóloga del Instituto ACT de Madrid y directora del Máster en Terapias Contextuales del Instituto ACT. También es docente colaboradora en diversos másters y cursos de formación en el ámbito nacional e internacional. Enviamos un saludo muy especial hasta España. Muy buenas tardes, y para la red de habla hispana de psicólogos contextuales es todo un placer poder contar contigo el día de hoy. Pues muchas gracias a vosotros, Abdón. Yo encantadísima de participar. La gente que me conoce sabe que tengo ahí una especial vinculación a Latinoamérica. Y entonces, bueno, siempre que tengo ocasión y bueno, y me da ahí un poco la agenda y la vida, pues participo de estos encuentros. Yo soy argentina, entonces, bueno, pues naturalmente, bueno, a mí me tira mucho, bueno, conectar con vosotros, estar cerca, saber lo que estáis haciendo y bueno, y que me honra mucho esta invitación y estoy muy, bueno, que estáis haciendo un trabajo yo creo muy importante y bueno, y a mí, claro, me alegra y me satisface un montón que estéis con tanta actividad. Muchas gracias. Quisiéramos iniciar este pequeño en vivo preguntándote, para ti, ¿cuáles serían las habilidades básicas del psicólogo en una atención clínica a nivel general? Bueno, a nivel general, ¿no? Me preguntas, bueno, yo creo que, bueno, en general, ¿no? Los psicólogos, bueno, tenemos que ser sensibles, tenemos que haber desarrollado, bueno, suficiente empatía, ¿no? Cierta ahí sensibilidad a las cuestiones de los seres humanos. Bueno, yo creo que esto, ¿no? Por todos sitios sale, ¿no? Que necesita tener ahí un psicólogo clínico. Pero bueno, en mi opinión, a mí me parece que para un psicólogo clínico es muy importante ser creativo, ser capaz
de mostrar, ¿no? Como escenarios diferentes a la persona que tiene delante, al ser capaz de transmitir y mostrar otras perspectivas, ¿no? De los problemas, de las dificultades que la persona está teniendo. Yo creo que un psicólogo tiene que ser disruptivo, porque en muchas ocasiones yo sí encuentro ahí como mucha condescendencia, ¿no? A veces el temor que nos da hacer cierto tipo de intervenciones nos deja así como un poco ahí tibios, y entonces a mí me parece que la posibilidad de un psicólogo de ser disruptivo, de plantear ideas, de lanzarse a dar hipótesis, me parece importante. Yo creo que tiene que ser humilde y ser capaz de, ¿no? De dejar ahí su ego y, bueno, y sus necesidades personales, y poner por encima el proceso terapéutico en el que está, ¿no? O en la trayectoria en que está con la otra persona. Y yo creo que también es importante, bueno, que sepa detectar regularidades en el comportamiento. A mí me parece que eso, ¿no? A veces nos enredamos mucho los psicólogos clínicos pues con las historias, con las situaciones, ¿no? Pero es mucho más difícil ser capaces, ¿no? De captar regularidades en lo que pasa en las sesiones, en lo que trae el paciente, en esas cosas ahí que se repiten. Y yo creo que también un psicólogo clínico tiene que tener claro el modelo teórico en el que se asienta su percepción y su, ¿no? Con las gafas o desde dónde entiende y analiza, ¿no? Lo que le está pasando al otro. Yo creo que esto es ahora mismo muy poco, que se lleva muy poco, esto se lleva muy poco ahora mismo, ¿no? Porque lo que se lleva más bien es el eclecticismo, esta tendencia a la integración. Pero yo, en todo el tiempo que llevo trabajando y formando a terapeutas, ya 15 años por lo menos, yo siempre he visto que los mejores terapeutas tienen unas gafas de ver a los pacientes y al proceso terapéutico muy bien montada, muy bien puesta, y me da igual cuál sea. Me da igual cuál sea, ¿sabes? Si eres psicoanalista, pues psicoanalista. Si eres cognitivo-conductual, pues cognitivo-conductual. Y está muy bien, ¿no? Y que vean, ¿no? Que puedan ver cada situación desde esa perspectiva, desde ese ángulo, desde ese marco teórico. Yo creo que da mucha estabilidad, precisión y foco a los procesos terapéuticos. Y en cambio, a veces, ¿no? Como cuando se cambian las lupas y se ven unas cosas o se ven otras y tal, bueno, los terapeutas son menos eficaces, son menos... bueno, yo creo que generan o tardan más en generar cambios, ¿no? Y en este momento estamos en un momento que, bueno, necesitamos generar cambio, y si es un cambio rápido, pues mejor. Entonces, bueno, no sé, yo destacaría sobre todas las cosas que se han escrito, ¿no? Sobre lo que necesita un terapeuta, a mí esto de ser disruptivo, ser creativo, ser capaces de detectar regularidades en el comportamiento y tener un marco teórico claro, a mí me parece importante, que quizás se diga menos, ¿no? Por ahí. Claro, y cuando tú hablas de ser disruptivo para muchas personas, suena, Suena muy mal, suena muy sí, mal. sí, porque se supone que hablamos todo el tiempo de saber, Ah, sí, que somos, que tan humanos, que tan cercanos, que no quiere decir que al ser disruptivos nos olvidamos de esa humanidad, ¿cierto? no, nada que ver, ¿no? Claro. Sí, justamente porque eres amoroso, comprensivo y porque sabes, ¿no? Que la otra persona está sufriendo, cuando tú eres disruptivo, es de alguna manera para mover al otro, ¿no? Es decir, fíjate lo que está pasando, ¿no? Y eso son actos de mucho amor Claro. terapéutico, ¿no? No, pero fíjate, yo creo que, bueno, que estamos aquí hablando sin hablar de lo difícil que es para los terapeutas, pues superar ahí las barreras personales, el temor que uno tiene, y lo difícil que es estar con el sufrimiento del otro, ¿no? Sí, Porque, ¿no? Como todo el rato
lo que viene es voy a hacer más daño, ¿no? Y ese yo creo que es un temor ahí muy central en todos los terapeutas. Claro, Muy sí. central y muy válido, claro. Y como a veces el consultante se queja, se queda en la queja, ¿no? Se queda en la queja, pero Ujú, no en la ujú, acción. Entonces ujú. ahí es donde entraría a ser disruptivo, entraría a ser bastante funcional, ¿sí? Es Claro, movilizarlo a claro, la sí, sí, acción, sí. 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 Bueno, pero teniendo un hilo conductor con esto, pues ¿cuáles serían como ese nivel de formación o esa experticia que necesitamos como psicólogos ya a nivel para poder ser llamado un terapeuta contextual que Ujú. nos interesa? Bueno, a ver, esto no está dicho en ningún sitio, quiero decir, no hay ahora mismo, y tú bien lo sabes, en todos sitios se están haciendo formaciones en terapias contextuales, ser un terapeuta contextual o hacer ACT o hacer mindfulness, ¿no? O hacer DBT, se lleva, ¿no? Parece ser que es una moda. Ujú. Y desde un punto de vista oficial, por lo menos aquí en nuestro país, esto no está organizado de ninguna manera, ¿vale? El máster de terapias contextuales del instituto lleva 15 años. Ha sido el primer máster que se ha desarrollado en este país, en Europa, y yo me atrevería a decir que en el mundo, ¿no? Tal y como está ahí concebido, ¿no? Como programa integral. Y entonces, bueno, esto, ¿qué pasa? Hay un montón de universidades que están ofreciendo ese tipo de formación, pero que incluso parten de una definición de terapias contextuales que a veces ni siquiera es la definición que se hizo en el 2004, que le hizo Hayes, ¿no? Para explicar esa tercera ola de terapias. Ujú. Entonces son otras definiciones que parten de otros sitios, pero que siguen otros criterios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno en esta ola, bueno, se ha subido a la ola, bueno, como ha sabido, como ha podido y como ha convenido, ¿no? Ujú. Yo puedo hablar de mi experiencia y yo creo que la formación que tiene que tener un terapeuta para llamarse contextual, bueno, tiene que ser una formación teórica férrea, lo que acabo de decir, ¿no? Es cómo miras tú a los pacientes, porque yo cada vez más no paro de ver a terapeutas que miran con gafas cognitivo-conductual e intentan fomentar la aceptación. Ujú. No digo que sean malos psicólogos, no digo que lo hagan mal, no lo sé, no sé, pero yo lo que creo que pasa en esas condiciones es que no se le saca todo el brillo y todo el partido a la herramienta contextual Ujú. cuando uno está mirando con unos ojos cognitivo-conductual y está pues utilizando pues una metáfora. mm, Hay no, disonancia. hay disonancia allí, de hecho los pacientes notan esa disonancia en muchas ocasiones Sí. y las técnicas utilizadas así sueltas son mucho menos efectivas, ¿no? Para mí eso no es hacer terapia contextual, ¿vale? Entonces yo creo que para hacer la terapia contextual y formarse, uno tiene que tener una formación teórica importante, una formación que vaya a las raíces ahí bueno, de lo más tradicional en terapia de conducta y Ujú. desde ahí subir. eh, Tenemos que nos hace falta el entrenamiento, las herramientas de la terapia contextual. Contar una metáfora no es contar una metáfora, no es dar un dicho o dar un ejemplo, sino que la clave está en cómo las haces funcionales, ¿no? Cómo haces que eso que estás contando sea útil para ese paciente en esa interacción, en ese momento que está ocurriendo. ¿Cuál es el sentido que tiene eso? Y eso no es fácil. Y eso se hace a través de la práctica, ¿no? Entonces tenemos que tener entrenamiento en cómo introducir, primero cómo hacer una evaluación y cómo introducir los elementos de la terapia, ¿no? Las herramientas. Y yo también considero que en la formación será tremendamente importante, bueno, pasar por un proceso de autoconocimiento y de supervisión que nos ayude a esto que venimos diciendo, ¿no? A desarrollar la empatía, aprender a sentarse con el sufrimiento del otro. Tú no puedes estar fomentando la aceptación cuando de repente ocurre que la persona está mal y aparece el malestar, ¿no? Tú empiezas a ponerte así, a asustarte, que a todos nos ha pasado y no pasa nada y es humano, ¿no? Pero
o cuando, bueno, tú estás intentando generar distancia de los propios pensamientos y tú tienes una tendencia muy marcada a explicarlo todo, Ujú, ¿no? Porque es que ujú, sí que los terapeutas somos seres humanos. Entonces, quizá si tú tienes ese perfil y tú estás intentando mostrar ahí la difusión cuando lo que te pasa es que te quedas muy pillado, bueno, pues ahí no se producen desencuentros y lo que ocurre simplemente es que eso, que la terapia va más lenta, que la terapia no es tan útil o no es tan eficaz, ¿no? Como puede ser. Entonces, yo creo que hace falta un proceso también de autoconocimiento del terapeuta y de supervisión de lo que ujú. tú estás haciendo en sesión, ¿vale? Mm. Claro, en mi caso, a mí me pasó por allá por el ¿Sí? año 2016. Entonces nos hablaban que para hacer alianza terapéutica, pues nos encontramos con la metáfora de los escaladores. Y Ajá. entonces empiezo yo a utilizar la metáfora de los escaladores y en el contexto en el que yo estaba, pues las personas no se identificaban con un escalador, ¿sí? Entonces yo dije, pues yo tengo que hacer algo acá Me porque toca algo buscar hay que otra. hacer. Sí, entonces no Claro, simplemente es que tú vas y entregas la metáfora y el paciente se va a sentir más confundido. ¿Cuál es el objetivo en realidad? Entonces, ¿qué hice? Hice una reformulación, ujú. hice una nueva propuesta y entonces Mira, en esa propuesta diseño la metáfora de los caminantes. ¿Por qué? Porque ajá, ¿quién no ha caminado un camino? claro, ¿Quién no ha recorrido un camino? ¿Sí? Y empecé a encontrarme que sí era más funcional para las personas claro. intentar hacer alianza terapéutica conmigo como terapeuta, al intentar recorrer un camino juntos y al Juntos. entregarle también Ujú, su responsabilidad, ¿sí? Entonces, creo que ha sido funcional y es un poco lo que tú dices, ujú, esas bases teóricas sólidas para poder llegar también a esa práctica y a esa supervisión ujú, donde mi docente supervisor me pueda a mí en realidad llevar a corregir esos errores que todavía aún me ujú, quedan, posiblemente otros modelos, que es también lo que nosotros encontramos, ¿no? Entonces es intentar pensar a partir de un modelo cognitivo-conductual e ujú, intentar, por ejemplo, trabajar la aceptación o trabajar otros aspectos, cuando en este caso, en el abordaje cognitivo-conductual, que ha sido exitoso, por supuesto que sí, ujú, pero trabajamos a partir de la eliminación de los síntomas, ¿sí? ujú, ¿Y qué hacemos en terapias contextuales? Lo hacemos totalmente diferente. Hay una aceptación de los mismos. Estamos buscando valores, estamos ujú, avanzando en las metas de esas personas. Y entonces, un poco a mí me ha sucedido en la supervisión y es el desconocimiento al intentarlo hacer y se terminan cometiendo este tipo de ujú, imprecisión. ujú, ¿Sí? Entonces, esto es muy, creo que es muy valioso lo que nos estás comentando porque un poco nos llevas a dar más claridad frente a esto. ujú. En algún momento algunos terapeutas han pensado, no, es que puedo tener de todo y con todo, pero al final no encuentro nada en el proceso. ¿Mm? Bueno. Sí, sí, que estamos ahí de acuerdo. Bueno, y también el tema, fíjate, hay una cosa, Ardón, en lo que tú has dicho que a mí me parece ahí como muy interesante. Evidentemente, mientras más base teórica tengas, tú podrás ser capaz pues de diseñar y con esa creatividad que he dicho al principio, ¿no? Los terapeutas tenemos que ser creativos. Con esa creatividad, bueno, tú puedes aprender, ¿no? Y tú puedes diseñar tus propias metáforas Ujú, para el proceso terapéutico. Pero para eso es importante que conozcas de qué están hechas las metáforas, cuál es la importancia ahí del lenguaje, cómo se les da función, cómo se trabajan las equivalencias funcionales. Porque si no, eso que tú cuentas ahí lo dejas suelto y, ujú, y no tiene sentido. Entonces, no solamente necesitas hacer un ajuste a la idiosincrasia, a los aspectos culturales de nuestros pacientes, no se lo entienden, no lo entienden, les cuadra, no les cuadra, esto que les estoy contando. No solamente eso, sino también la habilidad del terapeuta de establecer conexiones y ayudar a que el paciente derive. Y esa es una habilidad fundamental de los terapeutas contextuales al utilizar este lenguaje menos literal. ¿Vale? ujú. Qué bueno, y esto nos lleva entonces a ya empezar a conectar con a qué le llamamos habilidades clínicas de los psicólogos, pero ya en terapias contextuales. Bueno,
Vamos a ver, las habilidades, bueno, yo creo que hay muchas habilidades, ¿no? Tú tienes que tener muchas habilidades. Estas que he dicho como generales y estas de ser capaces, ¿no? De detectar ahí ¿no? Las repeticiones o ¿no? Bueno, las conductas ahí en sesión. Tenemos que tener en cuenta que y especialmente ACT, bueno, pero FAP y las herramientas de Mindfulness también, que son las tres que yo más manejo, son terapias basadas en procesos. No tenemos un manual, no tenemos ahí como la recetilla para seguir, que hay que hacer la 1, que hay que hacer la 2, que hay que hacer la 3. Entonces, no tenemos esa guía del paso a paso, con lo cual los terapeutas tenemos que ser muy sensibles a lo que está pasando. Y claro, ahí uno lo sostiene, ¿no? El contexto teórico, que uno es capaz de leer lo que está pasando en términos de lo que entiende de que controla, ¿no? El comportamiento humano. Entonces, yo creo que es fundamental el ser sensible a lo que está pasando en sesión y ser sensible a lo que está ocurriendo en la relación terapéutica. Esto tiene que ver con la importancia que le da FAP, ¿no? Al estar ahí presente y a la relación terapéutica, ¿no? Como ese vehículo del cambio. Pero yo creo que las sesiones de ACT más productivas o más interesantes o más potentes son esas sesiones en donde se están incorporando estos elementos de FAP. Un terapeuta tiene que tener habilidad de conciencia y tiene que mantenerse presente en sesión. Y eso es tremendamente difícil. Y hay veces que estamos haciendo ejercicios de mindfulness y hay veces que estamos así, ¿no? Y como no estás viendo lo que está ocurriendo en el otro, cómo se está moviendo, cómo está respirando, qué cosas están cambiando, que a ti te ayuden a incorporar eso que tú esas observaciones al propio ejercicio. Y no pasa nada, porque todos tenemos que aprender igual con el guión así, ¿no? En la mano, porque la primera vez que lo hacemos no sabemos hacerlo. Entonces no pasa nada si tú tienes que hacer eso inicialmente, ¿no? Pero para hacerlo bien, un terapeuta tiene que estar muy presente en sesión, tiene que manejar la habilidad de separarse de su propio contenido mental, tiene que ser muy hábil para notar todas las barreras y todo lo que se activa cuando uno está en sesión y tiene que aprender a regularse flexiblemente. Es decir, tiene que reconocer cuáles son sus tendencias, la tendencia al control, la tendencia a racionalizarlo todo, la tendencia a hablar de más, la tendencia a enredarse, la tendencia a irse hacia atrás, ¿no? a dejar de hacer. Bueno, tiene que reconocer esas tendencias y tiene que trabajarlas, porque al ser una terapia basada en procesos, al tener que estar muy presente, al dar tantísima importancia a la relación terapéutica y al tener que además aprender a manejar el cuerpo en el espacio terapéutico, bueno, eso requiere muchas habilidades. Muchas habilidades. Y esas habilidades no se adquieren leyendo. Esas habilidades no se adquieren viendo a otros. Haciendo. No, la única forma de adquirir todas esas habilidades, que además muchas de ellas son habilidades personales, no solamente que las tienes que entrenar para terapia, sino que tienen que ver con habilidades personales, esas habilidades se entrenan haciendo, no hay otra manera. Por tanto, tenemos que partir, bueno, de un cierto nivel de valentía de la gente, de los terapeutas, decir, yo me voy a lanzar, ¿no? Valentía y darte permiso, bueno, a hacerlo mal, a meter la pata, esta sesión me ha salido horrorosa, no andar fíjate, la flexibilidad para moverte en la incertidumbre, para moverte en el desconcierto, porque nunca sabes cuál va a ser la respuesta del terapeuta, del paciente, ¿vale? Entonces, fíjate, una de las cosas que, bueno, hay algún alumno por ahí que yo creo que está conectado ahí del máster, yo creo que he visto a Javier por ahí. Hay una cosa que yo digo el primer día de clases del máster. Bueno, ahí en el máster vemos foros, hay una formación ahí como con un aula virtual y tal.
que es como que no vamos a estar contestando todas las preguntas, no va a ser inmediata la contestación. Bueno, yo me pongo ahí un poco seria con eso. Porque todo lo que pueda hacer a lo largo de la formación del máster que tenga que ver con la incertidumbre, con el centrarte en actuar sin saber muy bien, con la confusión, ¿no? Pero fundamentalmente con la incertidumbre, en el máster lo vamos a hacer, porque tenemos que aprender a manejarnos en esa ambigüedad a veces, en clavarte en hacer un ejercicio, incluso cuando tu mente te esté diciendo, no, verás que no, te esté dando anticipaciones, te esté dando ahí juicios, o te esté dando ese pensamiento de es que no está preparado, ¿no? Esto que nos viene es que el paciente no está preparado. Bueno, a veces no está preparado el paciente, no está preparado el terapeuta para hacerlo, ¿no? ¿Quién no está preparado? Y cuando un paciente no está preparado, pues no pasa nada. Pasa que no tocas al paciente. No, pero no pasa nada. Entonces, bueno, yo creo que ese entrenamiento que tú vas a hacer en flexibilidad psicológica al paciente, tú tienes que pasar por ese entrenamiento y tú tienes que tener un repertorio amplio y flexible. Conciencia, amplitud y mucha implicación. Lo mismo que nos pide el modelo de ACT, ¿no? O que les va a pedir el modelo de ACT pues, a los pacientes. Claro, esa flexibilidad psicológica de la que hablamos, sí. Esa capacidad de no juzgar, de no enjuiciar, sí. Bueno, o de enjuiciar y de juzgar, porque tenemos una mente y somos históricos, y no podemos no juzgar y no enjuiciar, pero otra cosa es creerte el juicio y que ese juicio controle tu comportamiento. Esa es, ¿no? la diferencia. Entonces, fíjate, Claro, porque el juicio pareciera que fuera implícito a nosotros, ¿no? el El juicio. juicio, los juicios, es que hemos crecido en juicios, ¿no? Hemos crecido en discriminación. ¿No? La capacidad de discriminar lo blanco y lo negro nos ayuda a organizarnos, ¿no? Esto tiene que ver con el lenguaje y es absolutamente útil. Entonces, tenemos que asumir que hay pacientes que no nos gustan. Tenemos que asumir que hay pacientes que nos generan juicios muy negativos. Yo hay pacientes que digo, ¡buf! ¿No? Que es como, ¡buf! ¡Qué poco me gusta! ¿No? Pero ese pensamiento o esa sensación, que generalmente es inicial, porque luego todo esto cambia, ¿no? No tiene que controlar mi comportamiento en sesión, mi comportamiento terapéutico. Y si eso ocurre, esa experiencia me está hablando de que, bueno, que probablemente yo necesite entrenar más cosas, ¿no? Y entonces hasta que entrene eso, pues igual tengo que derivar a cierto tipo de pacientes, por ejemplo. ¿No? Ese sería el comportamiento más ético que tendríamos que hacer. Un poco lo que nos dice Fab de cómo esas conductas clínicamente relevantes van a interferir en la relación terapéutica. Claro, las conductas clínicamente relevantes del paciente, pero luego están las conductas, las de tipo 1 del terapeuta, ¿no? Los problemas del terapeuta puestos en la sesión, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el entrenamiento de máster, bueno, es un trabajo que solemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus T1, se llaman, las conductas del terapeuta del tipo 1, las más problemáticas, que tienen que ver con la historia de cada uno? ¿Qué sería ser una T2, ¿no? ¿Qué sería una conducta de, bueno, de hacer algo más, hacer algo positivo, algo constructivo, algo que sea útil para el paciente? Entonces, las conductas clínicamente relevantes del paciente y las conductas clínicamente relevantes, que no se llaman así, sino se llaman las T's, las conductas del terapeuta, son las que interfieren en los procesos. Y llega un momento en el que, bueno, hay un montón, ya tienes un montón de habilidad técnica y los procesos se atascan justamente por esas variables, por las variables que tienen que ver con, bueno, con las barreras de los terapeutas, con las dificultades de los terapeutas y qué cosas se ponen ahí delante que no nos dejan ver o hacer lo que toca hacer en un momento en terapia. Muy bien.
Bueno, ya haciendo este recorrido, para ti, con tantos años de experiencia en la formación de terapeutas, si de los asistentes o alguien que vaya a ver esta grabación una vez finalice, quisiera interesarse en terapias contextuales, ¿cuáles serían esas recomendaciones principales que tú le darías a estos profesionales que inclusive hoy psiquiatras también están muy inmersos en el mundo de las terapias Ujú. conductuales y psicólogos y forman parte de nuestra red? ¿Cuáles serían esas principales recomendaciones en esas habilidades, en esas Ujú. formaciones y en esa postura del terapeuta contextual? Bueno, yo creo bueno, que yo creo que la capacidad o la habilidad de la apertura, o la capacidad de despojarse de cosas, o el hecho de poder tomarse una formación como un camino de descubrimiento. Yo creo que la apertura es fundamental a la hora de ponerte a estudiar algo nuevo, algo distinto, ¿no? Y al final la apertura personal es lo único que te deja a ti tocar, que algo te toque en el aprendizaje, ¿no? Yo te digo a muchísima gente, bueno, muchísimas personas han pasado por las aulas del instituto y ha habido mucha gente que se ha abierto y se ha dejado tocar, ¿no? Y ha habido una transformación ahí importante. Y otras veces hay personas que constantemente están o comparando con modelos anteriores, o contrastando, o diciendo esto ya es lo mismo, ¿no? O estableciendo, ¿no? Sin terminar, sin abrirse y sin darse la oportunidad de experimentar con qué le puede dar este tipo de acercamientos, ¿no? Y hay otras personas que han ido con total ingenuidad y sin ningún interés en particular y se han dejado tocar y de repente se han sorprendido, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno quiere aprender algo, esa apertura, esa flexibilidad, eh, esa actitud de no defensa, ¿no? Es fundamental. Y a mí, como a ti, bueno, fíjate, este año tenemos un 20% de alumnos en el máster que son latinoamericanos. Y Ujú, tenemos un 10% aproximadamente de psiquiatras, ¿no? ujú, Entonces, ujú, bueno, para mí es una muy buena noticia. Pero fíjate que incluso con modelos médicos pueden ser bueno, que haya más choque, ¿no? Entre el modelo médico y el modelo contextual. Eh, la apertura, la capacidad, la curiosidad y el darse la oportunidad de tener experiencia con qué te devuelve a ti un paciente, qué te devuelve a ti un proceso terapéutico, qué recoges cuando de verdad te pones a hacer algo nuevo. Yo creo que esa apertura es ahí como fundamental, ¿no? Para aprender cualquier cosa. Entonces, al final da igual si estudias más, estudias menos, si es como, déjate tocar, ¿no? Esa ujú. actitud ahí abierta y limpia inicial me parece fundamental. Y luego, yo diría, la parte teórica, pues hay que estudiarla, la posibilidad de eso, hacer un entrenamiento más sistemático, que te den feedback y que te digan cómo se hacen funcionar las herramientas, o participar de talleres o de reflexiones sobre, ¿no?, cómo aplicar las herramientas. Ese trabajo personal del que hemos hablado durante este rato y la supervisión me parece fundamental, ¿no? Porque al final es muy fácil caer en las propias tendencias personales, la coherencia mental o la coherencia del sistema verbal siempre nos va a decir que tenemos razón, ¿no? Con lo cual es muy fácil caer ahí, hacer siempre lo mismo, es muy fácil encontrar explicaciones y atribuciones de por qué no ha funcionado un tratamiento en el paciente. Y Ujú. entonces, bueno, tener una mirada externa que te ayude a verte en la interacción, bueno, yo creo que puede ser ahí como muy útil. Entonces, yo creo que a estas alturas, después de tantos años, piensa que nosotros empezamos en 2007 con el Instituto A. Ujú. No había bibliografía, no había tantas opciones. Yo creo que ahora hay muchas opciones de formación, que hay
¿no? Muchas posibilidades, muchos cursos, mucha bibliografía, hay un montón de material, hay un montón de material en español. Yo todo lo que he estudiado lo estudio en inglés. Entonces, esa es una muy buena noticia. Hasta que empezamos a escribir nosotros y entonces ya teníamos material en español. Pero bueno, yo creo que implicarse de verdad de lleno y hacer. Se aprende a hacer terapia contextual haciendo, pidiendo feedback a personas que tengan más experiencia que uno, que tengan una mayor trayectoria que uno mismo, y pidiendo fundamentalmente feedback absolutamente abierto al propio paciente. Nadie nos va a enseñar más que el propio paciente. Entonces también tener el coraje de decir, ostras, yo cuando te cuento esto, ¿tú qué recibes? ¿Tú qué entiendes? ¿Qué impacto tiene esto en ti? No estar constantemente preguntándole al paciente, porque es él quien te va a guiar en el proceso. Y el Entonces, ¿sí? No, dime tú. Vale. Y bueno, y eso. Entonces, bueno, ya está, que hay un montón de formaciones en el instituto. Yo creo que la formación ahí como más amplia y más ahí potente que tenemos es la del máster. Estamos empezando con la edición número 15. Ya llevamos ahí un montón de ediciones que están terminando los compañeros de la 14, de la edición número 14. Bueno, y esa es la formación pues más sistemática, más completa, y bueno, que cada año vamos cambiando, vamos ajustando, vamos a ir mejorando, que incluye App, Fab y Mindfulness, e incluye todo esto que digo, ¿no? La formación ahí como más básica, teórica, el entrenamiento, la supervisión y el trabajo en autoconocimiento. Así que esa es una formación ahí muy recomendable. Todavía hay plazas para las personas que estén interesadas en apuntarse. Así que bueno, que si estáis ahí interesados en tener una experiencia ahí completa y si os animáis, pues bueno, que que todavía estáis ahí a tiempo. Bueno, muchas gracias. Frente al libro de múltiples aplicaciones de la terapia aceptación y compromiso, nos gustaría que nos pudieras comentar un poco frente a la experiencia de poder escribir este manual. La experiencia de escribir, bueno, yo la verdad es que, bueno, ese manual lo estuvimos coordinando con Olga Gutiérrez Martínez hace mucho tiempo, que yo no sé ni de qué época es ese libro, yo no me acuerdo muy bien, sí, pero no me acuerdo del año, no me acuerdo ni del año. Pero bueno, yo puedo hablar ahí en general de la experiencia de escribir un libro, un manual, eh, ahí para psicólogos y cuando se trata de cuestiones clínicas. Es una experiencia, yo creo, bueno, bastante demandante, bastante difícil, ¿no? Porque al final uno lo que está intentando es condensar a través de las palabras la experiencia terapéutica, que suele ser una experiencia bastante compleja, ¿no? Y entonces es difícil porque al final lo que cada uno entiende, bueno, es una construcción personal, entonces elegir las palabras o construir el modo de contar las cosas para que sean accesibles a la mayor parte de las personas, bueno, es un desafío ahí importante, ¿no? Y yo creo que también es muy difícil porque al final, en la mayor parte de las obras de estas publicaciones en manuales, no en artículos científicos, pero sí en manuales y tal, han tenido que ver con mi experiencia clínica, ¿no? Como clínica. Bueno, condensar las experiencias clínicas, poder reducir o transmitir un análisis funcional o poder contar qué estaba pasando en aquella relación terapéutica, necesariamente supone que tú simplifiques la experiencia, simplifiques esa experiencia. Y entonces a mí, yo siempre que leo, que releo alguna de estas publicaciones y tal, me parecen muy planas, ¿no? Me parecen muy planas. O me parece que en ocasiones, claro, igual tú te lees un libro, lo tienes fenomenal, ¿no? Pero a la hora de poner en práctica cosas, es como,
es que a mí no me contestan lo mismo los pacientes. Ujú. Claro, pero si es que igual el paciente que yo he elegido es el seleccionado, ¿no? Y hasta que yo he llegado ahí, a mí me han contestado 3.000 cosas. Y Y todos quizá, son diferentes. claro, y quizá tú, el objetivo que tienes es mostrar un procedimiento, mostrar una técnica, mostrar, ¿sabes? Pero, entonces, bueno, es difícil, es un proceso ahí complicado, ¿no? Pero, bueno, un autor siempre tiene que tener muy claro cuál es la audiencia a la que se dirige, cuál es el objetivo que tiene, qué es lo que quiere contar. Eh, porque cuando se presentan esos casos, al final tú no estás contando los casos. Quizá tú estás contando lo que hay detrás de un procedimiento o estás describiendo un procedimiento y lo que interesa quizá sea describiendo un proceso de la terapia, pero claro, no estás contando el caso, El ¿no? caso. Y entonces, entonces ese no es el objetivo. Entonces al final el Ujú. caso queda, bueno, como simplificado, como digo, plano, pero bueno, un autor está buscando un objetivo, ¿no? Yo quiero que se entienda la aceptación. Yo creo que, bueno, está ahí el libro de la aceptación, es un libro, ese es el último que Ujú. pudimos editar con Sonsoles Valdivia, y yo creo que es un libro muy interesante en términos básicos, porque es un libro dirigido a entender las bases filosóficas y conceptuales de la aceptación y Ujú. está dirigido exclusivamente a clínicos, a psicólogos clínicos, no investigadores, ¿no? Ujú. Entonces es un libro que facilita mucho el manejo de ciertos conceptos. Entonces, bueno, eso, bueno, sé que es un trabajo ahí arduo y es eso, ¿qué quieres contar? ¿No? ¿Qué quieres Ujú. contar? En este último libro lo que queríamos contar era, venga, vamos a entender los conceptos, vamos a entender la teoría que está a la base de la difusión o las teorías que hay a la base de por qué aceptar, por qué no nos queda otra que aceptar. Vamos a hablar de cómo es que funciona el sistema verbal, ¿no? Entonces, bueno, no es un libro de terapia, no es un libro de procedimientos, no es un libro de casos, es un libro, eso, de contar conceptos y ejemplificarlo a través, bueno, de distintas casuísticas, ¿no? Ujú. Pero bueno, si tú mantienes ahí el objetivo y la audiencia a la que vas o las preguntas que quieres responder, bueno, yo creo que no es el desafío centrarte en eso. Sí. Y quienes pudiésemos estar interesados en ese libro, ¿dónde se podría conseguir para quienes estamos en países de habla hispana? Ay, pues la verdad es que no lo sé. Lo tendría que haber mirado. Igual, igual os lo puedo verificar. Nosotros cuando con los alumnos, nosotros mandamos, hay una versión electrónica, Ujú. yo creo que en la Casa del Libro de España, si tú entras en la Ujú. Casa del Libro, te puedes bajar una versión Ujú. electrónica del libro. Quizás no sé Ujú. si lo mandan o no, pero bueno, yo la verdad es que me despisto yo con esas cosas, pero porque de hecho a nuestros alumnos latinoamericanos, pues yo no sé cómo les llega, yo sé que les llega, a algunos les ha llegado por correo, a otros les llega la versión digital. Entonces, bueno, lo puedo averiguar, pero yo creo que el libro está en Amazon. El libro tiene que estar en Amazon, Ujú. seguramente en la Casa del Libro. Yo no sé en la Casa del Libro cómo se hacen estas. Sí, pues yo creo que nosotros lo compramos y se mandan las claves a los alumnos de allí. Ujú. Entonces, en la Casa del Libro, en Amazon, tiene que estar, pero en Ujú. cualquier caso, bueno, lo averiguaré y os mandaré esa información para que la tengáis ahí disponible, ¿vale? Sí. Me están preguntando que acá cuál libro, entonces estamos hablando del libro La aceptación psicológica, qué es y por qué se fomenta en terapia. Ujú. Ese es el Eso libro que es. estamos comentando en este momento. Ajá, Entonces, es probable encontrarlo en Amazon o en la Casa del Libro de España. Entonces, ahí como para que nos vayan quedando esos datos. eso es. Eh, bueno, Marisa, cuéntanos tú como líder y cabeza principal del Instituto ACT de Madrid, ¿cuáles son las formaciones que tienes en este momento a las cuales personas en línea podrías Ujú. acceder?
Y los que estuviesen interesados también en hacer presencia allá en Madrid Ay, directamente. qué bien. Entonces, nos gustaría abrir este espacio para conocer esa oferta, para conocer Ajá. esas posibilidades. Entonces, te escuchamos. Bueno, pues mira, la formación que tenemos en el instituto es, la mayor parte de ella es formación híbrida. Esto significa que intentamos que haya una parte presencial y una parte online. Ujú, Pero también los profesionales pueden elegir que sea completamente online, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, el máster es una formación que tiene una parte online y otra parte presencial, pero hay personas que han decidido pues tomar toda la formación online. Esto ha permitido, como decía, que un porcentaje alto de personas en Latinoamérica puedan participar del máster y también personas que están, bueno, en otras provincias, no alrededor de España y que no les viene bien pues venir a Madrid, que es donde tenemos el centro, o participar en Barcelona, que también tenemos un grupo del máster que hace la parte del entrenamiento presencial en Barcelona. Pero bueno, luego hay distintos niveles de formación. Hay un nivel más básico con cursos de 3 meses. Esos cursos de 3 meses son completamente online. Esos cursos, bueno, son fáciles de acceder, tienen un precio ahí bastante asequible ahí para todos. Y bueno, y son cursos en donde hay un montón de contenidos, hay vídeos, hay un montón de actividades que uno va haciendo y va obteniendo ahí un feedback automatizado. ujú. Entonces, a través de un aula virtual se puede participar en esos cursos de ACT, de FAB, de Mindfulness, y un curso mucho más aplicado que es cómo se llevan a la práctica las terapias contextuales, que son todos vídeos, ¿no? Para mirar, reflexionar, contestar preguntas, que yo creo que para personas que ya tienen una formación teórica, bueno, puede ser ahí como muy interesante. Luego hay una formación de 6 meses, que es el curso superior, que este curso también es online y hay algunas clases presenciales. En febrero estarán las clases presenciales, pero la mayor parte del curso se hace online. Luego continuamos en la formación con el curso de experto, que son 8 meses, y finalmente el máster, que son 13 meses. Entonces, bueno, tenemos eso, ¿no? Como formación. Y bueno, y luego también hacemos grupos de supervisión. Y estos grupos de supervisión son en línea. Entonces, hay muchos niveles de formación, ¿no? Más largos, más cortos, pero finalmente todos los cursos tienen un poquito de los ingredientes que he mencionado como relevantes. Lo que pasa es que unos los tienen en mayor medida, otros en menos, otros no, un poquito más de esto y un poquito menos de esto. Eh, el curso de cómo se llevan a la práctica las terapias no tiene teoría, ¿no? Pero está muy claro y dice que, bueno, que es un curso que no tiene teoría, que es para personas que ya manejan la teoría, pero todos, digamos, tienen un poco del ingrediente este de la base teórica, un poco de cuestiones que nos ayudan a reflexionar y tienen que ver con el autoconocimiento, un poco de entrenamiento en habilidades del terapeuta, ¿vale? Entonces, digamos que son como las mismas piezas que las vamos pues colocando de una forma distinta y dándole más o menor peso a cada una de esas piezas, ¿no? Pero quien quiera empezar, quien quiera adentrarse, creo que los cursos online son una puerta de entrada ahí muy interesante, muy completa, además que vais a ver todo este recorrido que yo, ¿no? Del que hemos podido hablar incluso de las, ¿no? De las habilidades. Eh, y bueno, y es una invitación, ¿no? A seguir viendo, bueno, si el abordaje te interesa, si no, eh, y luego el máster, que bueno, que es la experiencia completa, digamos, ¿no? La experiencia completa. Nosotros pensamos que una vez que tú haces el máster, lo único que necesitas es seguir practicando y dejar que tus pacientes te sigan enseñando, ¿no? Porque los profesionales salen, bueno, con una visión ahí estructurada, bien orientados, ¿no? Y con un modelo de cómo acercarte a los problemas que vas a seguir teniendo, ¿no? Cómo acercarte a ellos, pero
¿no? Como ya tienes ahí una estructura y un camino para seguir adelante. Y todo lo que, el resto de cosas que necesitas es exponerte y ver un paciente, otro paciente, otro paciente, otro paciente, ¿sabes? Así que bueno, estáis todos invitadísimos. Tenemos, y esto es una cuestión que tiene que ver con, bueno, con esta cercanía que yo siempre siento hacia Latinoamérica, tenemos ahí como muchísimas facilidades, sabemos que tenemos ahí como mucho desfase desde un punto de vista económico, somos conocedores de eso, pero bueno, que hay un montón ahí de ofertas ahí especiales y siempre hay un trato preferencial para nuestros alumnos de Latinoamérica, así que estáis todos invitados, ¿vale? Que estaremos encantados de teneros por aquí, o bien en streaming, online o en presencial, ¿vale? Y esta entrevista es un buen inicio. Esta entrevista es un Claro, buen inicio. claro que sí, sí, Por sí. supuesto que sí. Aquí alguien nos dice que el libro se encuentra en la página web Busca Libre de Colombia, se puede Ah, encontrar. mira. Ah, Entonces fenomenal. ya hemos venido encontrando diferentes opciones, Amazon, Busca Libre, la Casa del Libro de España, a todos quienes estén interesados que puedan adquirir este libro en línea. Yo creo que para finalizar me gustaría preguntarte cómo ves tú el futuro de la psicología a partir Uh, de la psicoterapia. ¿Cuál sería esa visión tuya? Bueno, ¿me estás hablando tú de la inteligencia artificial, por ejemplo? O porque yo, bueno, a ver, yo creo que, yo no sé cómo estén funcionando allí en Latinoamérica, ¿no? Las cosas, aquí en España en particular. Bueno, sabéis que a nivel mundial se está hablando, ¿no?, de la pandemia, de los trastornos mentales, de la ansiedad, de la depresión. Estamos en un mundo cada vez más complejo, ¿no?, con más dificultades, y los seres humanos cada vez estamos, ¿no?, sufriendo más, y yo creo que más desprovistos, ¿no?, de herramientas y de estrategias, ¿no?, para abordar los dolores que tenemos. Aquí en España se está teniendo una gran demanda a los psicólogos, ¿no? Y entonces estamos siendo, así como en otro tiempo, yo llevo 23 años viviendo aquí en España, en otro tiempo la figura del psicólogo no era una figura especialmente relevante. Bueno, yo creo que ahora está tomando cierta relevancia, ¿no? Y evidentemente está tomando relevancia, ¿no?, la importancia de la salud mental, ¿vale? Bueno, yo creo que eso tiene una vertiente positiva, ¿no? En términos de, bueno, por fin darle un peso, ¿no?, a lo importante que es el cuidado de la salud mental, bueno, o no, o el hecho de poder expresar abiertamente que somos vulnerables, que sufrimos, que todos podemos quedarnos atascados en algún problema. A mí eso me parece, ¿no?, una vertiente muy positiva de la cuestión. Lo que ocurre es que, bueno, hay un peligro ahí en medio que tiene que ver eh, con atribuir o responsabilizar de alguna manera al individuo sobre los problemas psicológicos, cuando no, como psicóloga contextual que soy, yo lo que veo es que cada vez las condiciones de vida en las que se desarrolla la vida de los seres humanos es más compleja y está más en, y no está en absoluto sintonizada con la naturaleza humana, con la naturaleza de las necesidades humanas, de los anhelos humanos, ¿no?, de lo que nos hace falta para vivir y para ser felices. Entonces, claro, ahí hay un peligro, ¿no? Porque de repente es que yo tengo el problema de la ansiedad, ¿no? Yo lo tengo que solucionar, o yo tengo que ir al psicólogo, o tengo que tomar pastillas, ¿no? Cuando lo enfermante probablemente esté en el contexto del trabajo que estás haciendo, de la familia en la que estás, del sistema este en el que estamos todos más o menos pillados. Entonces, bueno, yo creo que los psicólogos tenemos una oportunidad en este momento de mostrar que nuestras herramientas son útiles, son efectivas. Y yo creo que tenemos ahí no, casi yo lo veo como una oportunidad, pero también una obligación de estar a la altura, ¿no? Estar a la altura y hacer
las cosas lo suficientemente bien y generar un impacto y utilizar herramientas empíricamente fundamentadas y mostrar la diferencia entre las terapias basadas empíricamente organizadas que la cantidad de personajes que por ahí se erigen, ¿no? Bueno, en gurús del cambio, de la salud, ¿no? Que son capaces de ayudar a otros, La ¿no? moda. Bueno, de eso, ¿no? Entonces, esos los influencers, los youtubers, ¿no? Que todos hablan, todos saben, todos opinan. Y yo creo que es una obligación que tenemos los psicólogos de en este momento mostrar que lo que hacemos no es esoterismo, no son tonterías. Llevamos muchos años estudiando, investigando e intentando que esta sea una profesión, ¿no? Que tenga su lugar, pero ya es responsabilidad nuestra, porque yo creo que tenemos suficientes herramientas, ¿no? Para mostrar que el cambio es posible y que nosotros podemos generar cambios allí donde haya seres humanos. Porque además también considero que es un problema de los psicólogos no estar en contextos en donde podríamos estar previniendo muchos problemas. A los psicólogos, por lo menos aquí en España, quizá en Latinoamérica haya mucha más psicología comunitaria y haya muchísimas más intervenciones a nivel preventivo, pero aquí en España yo creo que hay una tendencia de los psicólogos a estar un poco como con el trastorno, ¿no? ¿Sabes? Como algo. Y yo cada vez huyo más de allí y es como, si es que yo no quiero que la gente llegue aquí, yo no quiero que lleguen aquí a mi despacho de este modo. Yo lo que quiero es que se generen contextos saludables en la vida de las personas, como es en la escuela, como es en los barrios, como es en la familia, como es en el ámbito laboral. Y yo creo que los psicólogos aquí hemos perdido mucho terreno y que nos ha mostrado que nuestras herramientas son útiles. Entonces, bueno, yo en el futuro, yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, a mí yo sueño con tener un papel relevante, pero también que nos hagamos responsables de mostrar la utilidad, la efectividad y el impacto que tienen nuestras herramientas. Excelente. Sin complejos, ¿sabes? Excelente. Bueno, para quienes nos estaban preguntando la página del Instituto AC, es institutoac.es, para que lo puedan consultar allí. Para la red de habla hispana de psicólogos contextuales ha sido un placer, un honor tenerte, Marisa, con nosotros el día de hoy. Te enviamos un abrazo caluroso. Creo que este espacio ha sido gratificante, nos ha movilizado, nos ha llevado a seguir pensando y repensando lo que hacemos de una manera ética, profesional, de una manera que impacte, ¿verdad?, la vida de las personas con las cuales tenemos la oportunidad de interactuar. Te agradecemos tu apertura, el poder tener este espacio con nosotros y pues esperamos que no sea el primero, sino este sea el inicio de poder seguir interactuando con ustedes. Les mandamos un abrazo muy caluroso y muchos éxitos con el Instituto A. Pues muchísimas gracias, Abdón, y un abrazo para vosotros, que sigáis ahí adelante con esta labor tan importante que hacéis. Venga, que nada, que estéis muy bien y que tengáis ahí una muy buena tarde. Un placer para mí estar con vosotros. Igualmente. Venga. Quedamos atentos. Eso es. Bueno, hasta luego. Adiós.